Para nadie es un secreto que las sanciones contra Rusia no dieron realmente resultados, pero claro, habría que saber los números exactos, ¿verdad? Pues se acaba de calcular exactamente cuánto recaudó Rusia desde el inicio de la venta en gas en rublos. ¿Pero por qué en rublos? Porque esto lo que buscaba era dejar de recibir sanciones por sus recursos energéticos. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Tanto ha sido la diferencia? Y más importante, ¿quiénes le están comprando a Rusia? Vamos a comentarlo. En respuesta a las restricciones occidentales al combustible ruso, la administración en Moscú empezó a anunciar que los pagos en suministros de gas natural iban a empezar a trabajarse no solamente para los países de Occidente, sino para todos los estados que impusieron las sanciones en rublos, para poder prescindir del uso de dólares y de euros en las liquidaciones. Este nuevo esquema de pagos fue introducido a partir del 1 de abril del 2022. Sin embargo, lo que llama la atención es quiénes son los que le han comprado. Escuchen bien esto porque los números son bastante elevados y empezamos con los mayores compradores de gas con este nuevo esquema, empezando por Hungría, país miembro de la Unión Europea, país miembro de la Alianza Atlántica, pero que, como hemos visto en diferentes videos, tiene ciertos problemas incluso políticos y sociales con Ucrania y no apoya la administración del propio Volodymyr Zelensky. Estamos hablando en este caso de un valor de 769.000 millones de rublos. Claro, tiene sentido tomando en cuenta que existe esta pugna, pero ¿qué hay de los otros países? El segundo lugar lo tiene Italia, muy de cerca a Hungría, con 655.000 millones. Estamos hablando de nuevo de otro país, pero que tiene una situación mucho más cercana, por así decirlo, a Ucrania. Pero esto no termina. Debemos de hablar de Grecia, que tiene 329.000 millones, seguido de Eslovaquia con 310.000. Claro, estamos de nuevo hablando de países todos miembros de la Unión Europea, países miembros de la Alianza Atlántica, que estaría demostrando que, a pesar de todo lo que se dice y de las sanciones, le siguen comprando a Rusia. Pero aquí hay algo bastante llamativo que hay que tomar en cuenta y que puede significar incluso un antes y un después en las relaciones entre los países europeos. Y es que algunos de los grandes importadores han decidido no divulgar las estadísticas del comercio de gas, no decir exactamente cuánto están comprando. Estamos hablando en este caso sobre todo de dos países. El primero de todos es Alemania y el segundo es Austria. Llama la atención porque son precisamente países que salen al frente a decir que apoyan el espíritu europeo, que apoyan básicamente en el frente de batalla a los ucranianos, pero por si acaso no quieren revelar cuánto le están comprando a Rusia. En particular, desde abril del 2022 hasta este enero del 2024, por ahora no están disponibles datos más recientes, Moscú ha obtenido nada más de la Unión Europea 31.000 millones de euros. Para que se entienda el tipo de cambio, se calculan en unos 2,2 billones de rublos. Adicionalmente, unos 920 millones de euros o 66.000 millones de rublos fueron recaudados por la venta de gas en otros países europeos. De este modo, para enero del 2024, Rusia ha recibido 2,3 billones de euros, el equivalente a 24.850 millones de dólares. Esta estima tiene asidero basándose también en los datos del Eurostat y la plataforma Comtrade de la propia Organización de las Naciones Unidas. Un dato que llama poderosamente la atención. Desde Moscú han advertido en repetidas ocasiones que la imposición de restricciones a los hidrocarburos rusos, así como al intento de aislar a Rusia y romper relaciones económicas con ella, perjudica sobre todo a los propios países de Occidente. Y es que claro, los que han tenido que pagar el sobreprecio han sido precisamente los compradores. Y lo que llama la atención es que solamente estamos hablando del gas. Además de todo esto, se habla de pérdidas económicas directas que han resultado, en este caso, minando la confianza en divisas como el dólar y el euro, y cada vez más países de todo el mundo han empezado a recurrir a monedas alternativas. Es decir, que el tema de las sanciones ha perjudicado enormemente a Occidente.
Estados Unidos y el Reino Unido podrían enviar sus residuos radioactivos a Australia en virtud a la alianza militar del AUKUS conformada por los tres países en el 2021. Esto según una investigación parlamentaria sobre la legislación de seguridad nuclear. Resulta que en noviembre del año pasado, el gobierno australiano presentó al proyecto de ley de seguridad de la propia energía nuclear naval. De aprobarse, la legislación establecería un organismo de vigilancia en la seguridad nuclear y permitiría la creación de instalaciones navales de propulsión nuclear, incluso para poder almacenar o eliminar los desechos radioactivos de los submarinos AUKUS, es decir, de Estados Unidos y de el Reino Unido. Esto según una nota del diario británico The Guardian. Básicamente, en un comunicado citado por el medio británico, el Departamento de Defensa ha dicho que el proyecto de ley proporcionaría un mayor marco regulatorio capaz de poder dar cabida a cualquier decisión futura sobre la gestión de residuos radioactivos, incluso de los propios aliados. Al respecto, el subdirector general de la rama de la política nuclear interna del Departamento de Defensa, Kim Moy, ha informado que se podrían establecer instalaciones nucleares, incluidas instalaciones de desechos de alto nivel, lo cual no está mal, pero tendría que ver con los desechos del propio país. Pero en este caso lo que se dice es que se va a almacenar y establecer bajo regulaciones para que pueda ser en este momento rechazadas por los parlamentos. ¿Por qué? Porque de nuevo se utilizaría para que Estados Unidos y el Reino Unido envíen a través del AUKUS sencillamente sus residuos nucleares a otro país. Al ser interrogados sobre si dichas instalaciones podrían recibir entonces realmente los desechos de submarinos de propulsión nuclear australianos, estadounidenses o británicos, Moy ha respondido que sí, añadiendo que el proyecto de ley habilita la gestión de residuos radioactivos, pero no solamente de su país, sino de los otros dos. Al respecto, el defensor de libertad nuclear de la Fundación Australiana para la Conservación, Dave Sweeney, ha dicho a The Guardian que se trata de una cuestión muy preocupante, toda vez que los socios del AUKUS podrían ver a Australia como una terra nullius, es decir, tierra de nadie, un poco radioactiva. Lo que llama la atención es que ahora Australia podría ser utilizada como una suerte, no decir de vertedero, pero sí de depósito de desechos radioactivos que sencillamente los más grandes aliados no necesitan. Y lo que llama la atención es que no es poco el residuo radioactivo que genera tanto Estados Unidos como el Reino Unido. Algunos expertos y sobre todo la oposición dentro del propio Australia han empezado a cuestionarse si valió la pena firmar este acuerdo precisamente cuando el mundo en este momento está en una tensión cada vez más grande. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.